Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. Inolvidable la voz de el viejo monje Axo, haciendo reflexión de su vida en una de las películas que mejor han sabido retratar y relatar lo que ocurría dentro de algunas abadías, monasterios y conventos. Esta noche, donde apetece resguardarse, nos gustaría proponer un viaje distinto, un viaje diferente. ¿Cuántas historias se han contado, escrito, en torno a lo que ocurre dentro de los muros de este tipo de edificaciones religiosas? Crímenes, aparecidos, endemoniados, brujería, libros prohibidos. ¿Todo es ficción? ¿O han pasado cosas reales que merece la pena que todos conozcamos? Yo creo que sí. Por eso esta noche abrimos la puerta de algunos monasterios y conventos, sobre todo en nuestro país, aunque viajaremos por algunos otros lugares. Monasterios y conventos de los que a veces solo quedan las ruinas, olvidadas en mitad de la noche. Ruinas que, si nos aproximamos a ellas, veremos cómo relucen de una forma especial, como si la historia que allí se contó, la historia que allí se vivió, siguiese latiendo de alguna forma. Seguro que nuestros amigos que ahora nos escuchan tienen sus lugares favoritos. Hay enclaves que han permanecido completamente olvidados después de ciertas disputas de orden más o menos político o social. Aquello se abandonó. Y entonces surgieron las tumbas, los pasadizos, incluso los nombres más o menos encriptados. Historias unidas a un lugar. Historias que da la impresión que al viajero todavía pueden revelarse cuando se aproxima, por ejemplo, el oído a una piedra y da la impresión de que el tiempo va hacia atrás y sonidos como este nos indican que todavía permanecemos en una especie de limbo mágico, en unos siglos oscuros donde tantas cosas pasaron, las cosas que esta noche en Milenio 3 queremos contaros. ¿Cómo suena este Beata Viscera? Ese monje rollizo, blanquecino, envuelto en una trama que de alguna forma nos va a servir como guía. Pero no queremos hablar de la película, sino de historias reales. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Un tema que te apasiona, un tema en el que ibas a ser guía también de excepción, miles de historias. Me decías hace bien poco, observando algunos libracos, qué pena no tener más tiempo para adentrarnos en estos lugares y en lo que nos pueden confesar de alguna forma, en el sentido oculto, ¿no? ¿Qué país más privilegiado tenemos para saber un poco más de lo que ocurrió en entornos absolutamente memorables, sobre todo porque eran elegidos nunca al azar? Los constructores de conventos y monasterios, sobre todo en lo que eran las regiones más o menos alejadas de la capital, se elegían por ciertas doctrinas que casi parecen mágicas, ¿no? Había algunos que tenían fama de tapar agujeros del demonio, como era el célebre San Lorenzo del Escorial. Pero vamos a hablar sobre todo de lugares más desconocidos, más remotos. Y si te preguntase ahora mismo, ¿cuál te viene a la cabeza como lugar que concentra un sinfín de leyendas, de historias y de hechos presuntamente sobrenaturales? ¿Cuál te viene a la memoria? Hay muchísimos, Iker. Yo te decía cuando estábamos preparando el programa, cuando estaba imbuida en todos los libros, en guías de cada provincia, en algunas de las fotografías que repasaba en el archivo de lugares donde hemos estado, que en cada uno de esos sitios hay una historia, una leyenda, una piedra que con un símbolo o con una simple fecha nos puede decir algo, o también una reliquia. ¿En qué monasterio de la antigüedad no había una reliquia si se fundaban sobre todo por ellas? Uno de los que más me llamó la atención cuando lo visitamos en su época fue San Pedro de Arlanza. San Pedro de Arlanza, si vamos, provincia de Burgos. Efectivamente. Está entre Covarrubias y Ortiguela. Además es muy espectacular verlo cuando bajamos por la curva. Hay una curva muy cerrada y justamente después de ella, abajo, vemos cómo se alzan las piedras de San Pedro de Arlanza. Y es que este monasterio tiene toda una leyenda detrás de sí. Se cree que
porque se cree que antes había otra edificación anterior hacia el año 680 más o menos. Pero de lo que sí se tiene constancia es de su fundación en el año 912 por Fernán González. Al parecer, Fernán González se encontraba cazando jabalís, se encuentra allí con 3 eremitas que estaban orando en las cuevas cercanas que todavía hoy en día se pueden vislumbrar. Porque era una zona de poder, una zona con muchas cuevas donde se retiraban a orar de repente. Muchas personas como arrebatadas por una especie de síndrome místico y se iban precisamente a ese lugar, lo que daría otro mapa de posibilidades de estos sitios, ¿no? No estaban elegidas en un enclave casual, ni mucho menos. No, era la naturaleza, todo lo que había alrededor, el río Arlanza, que está a pocos metros de este monasterio. Y lo que nos encontramos allí es una inmensa construcción. Como decía, Fernán González tuvo experiencias con 3 eremitas que le dieron pues una serie de profecías, le dijeron que iba a ganar una serie de batallas, entonces él en agradecimiento vuelve allí para decirle que efectivamente esas profecías se han cumplido, y cuando vuelve uno de ellos ha muerto. En su honor decide hacer ese monasterio, empieza a construirlo y es entonces cuando surgen las leyendas. Bueno, lo primero, decide enterrarse allí junto con su mujer Sancha. Sus restos permanecen allí durante muchísimos siglos. Pero hay toda una historia detrás de estas piedras, Iker. Podemos contemplar, y ahora se está restaurando ese monasterio, esperamos que dentro de muy poquito todo el mundo que quiera pueda ir a verlo. Se puede contemplar, por ejemplo, la partida de ajedrez. La partida de ajedrez de un templario con el que decía que era el demonio, una figura negruzca que se dibujaba por las noches allí y mantenían una partida entre el bien y el mal. Pero no solamente eso, sino que las crónicas recogen que además era un recinto donde los endemoniados iban a curarse, donde al parecer pues los monjes que allí habitaban hacían esos exorcismos a los endemoniados que pues durante el Camino de Santiago muchos también pasaban por esas zonas, y los que creían tener el demonio dentro del cuerpo acudían a San Pedro de Arlanza para que los sacerdotes lo expulsaran, se lo quitaran. Luego también hay muchísimas reliquias, hay por ejemplo un brazo de San Pedro, un dedo de San Pablo, por lo menos en siglos anteriores, hoy en día ya no se sabe dónde están. Incluso el monasterio albergó un lignum crucis. Decían incluso las crónicas, porque hay crónicas de esa época, hay un trozo grande en esta casa de la cruz que padeció el Señor. Dicen que la envió el Papa Juan XI al conde. Está el Lignum Domini engastado en oro. Bueno, sobre ese Lignum Crucis también hay un supuesto milagro. Uno de los sacerdotes no creía que fuera verdaderamente un trozo de la cruz de Cristo, y entonces lo que decidió hacer para comprobarlo es tirarlo a las llamas. En ese momento las llamas se apagaron por completo y el Lignum Crucis permaneció completamente intacto. Como vemos, mucha leyenda, mucha historia en torno a este lugar, pero también no todas son buenas. Hay apariciones que mucha gente dice haber vivido en sus propias carnes. Testimonios incluso de personas que hemos conocido que aseguran que en la torre, en la parte más alta, han visto figuras oscuras que se pasean como si fueran monjes de otro tiempo, y también damas blancas que parecen arrojarse desde esa gran torre, desde la altura, y caer justamente abajo, donde, recordemos, el templario y el diablo juegan una partida de ajedrez. Vamos a pasar a saludar a un buen amigo, a un gran conocedor de la España mágica, con la recomendación de otro buen amigo, Juan Ignacio Cuesta, que nos habla del concepto de monasterios y conventos como enclaves fundamentales en la historia de la España mágica. Bueno, España está repleta de lugares de este estilo, por una razón muy sencilla. Aquí se sufrió un proceso a finales de siglo XVIII, principios del siglo XIX, que llevó a lo que se llamaron las desamortizaciones, que fue la venta de muchísimos de los bienes y posesiones de la Iglesia a particulares, de alguna manera pues intentando hacer rentable una serie de terrenos que estaban bajo el control eclesial. Eso llevó a la ruina a muchísimos conventos y muchísimos monasterios que a partir de entonces pues han quedado como ruinas por todas partes, y en donde hay muchísimos fenómenos que han sido observados y que realmente han dotado a estos lugares de una aura muy especial. Y además una cara
positiva, evidentemente, de energía absolutamente positiva, de lugares para la meditación, para olvidarse del mundo. ¿Cómo no acordarnos, por ejemplo, del sonido de ese claustro maravilloso de Silos, donde parece que el tiempo se detiene o se abre otro tiempo? Pero también monasterios y conventos, enclaves religiosos con historias y leyendas, como siempre, de lucha entre el bien y el mal, algunas de ellas tétricas, evidentemente. Y pinturas, Iker, murales que hoy se pueden encontrar, se pueden ver en el Museo Románico de Cataluña y que pertenecieron a San Pedro de Arlanza, donde se muestran algunos animales como grifos, figuras totalmente animalescas de los bestiarios más antiguos que hoy en día se pueden contemplar, ya que se rescataron pues precisamente en este Museo Románico de Cataluña, que alberga una de las mayores pinacotecas románicas de la historia. Impresionante museo, desde luego. Y no solo eso, Carmen, sino que en las piedras de estos lugares encontramos todo un bestiario y toda una serie de códigos completamente incomprensibles para los ojos del siglo XXI. Jesús Callejo, todos lo conocéis, además menuda labor desde la época de la España extraña, hace ya 10 años, y lo traemos también, ¿por qué? Porque esos 10 años hay que celebrarlos, de un libro clave para la historia, pero un libro que además se retroalimenta ahora con esta editorial Esquilo, que bueno, sacó a la venta esa especie de gran guía o atlas mágico de España y Portugal. En algún punto de la piel de toro está Jesús Callejo escuchándonos. Jesús, buenas noches, amigo. Por aquí estoy, hola Iker, hola Carmen. Efectivamente, en tierras gallegas en este caso me pilláis. En tierras gallegas también llenas de tradición, de ancestro, de misterio. Jesús, simplemente queríamos viajar contigo brevemente a algún monasterio o convento que no tiene por qué ser conocido precisamente, o quizás sea un descubrimiento para estos días, que tenga historias dignas de ser contadas, que tienen que ver con la leyenda y el misterio. Pues sí, mira, he elegido 2 lugares, pero que están muy relacionados entre sí, a pesar de que están separados geográficamente. Y son 2 lugares donde ocurre una leyenda que solo se da en estos 2 enclaves, que es única y genuina en España y también en el resto de Europa. Y me refiero al monasterio de Armenteira y al de Leire. Armenteira está en Pontevedra y el de Leire está en Navarra. Sitios opuestos, pero están unidos por un hilo invisible, que es una especie de traslado de viaje en el tiempo. ¿Viaje en el tiempo? Exactamente. En el caso de Armenteira se cuenta una leyenda que tiene que ver con Sanero, y en el caso del monasterio de Leire se cuenta una leyenda que tiene que ver con el abad San Virila. Las 2 ocurren en el siglo XII y las 2 tienen como protagonistas, como veis, a religiosos, y las 2 tienen un mismo esquema, unos mismos elementos que consisten en que tanto uno como otro salen a pasear un buen día, pero pensando en la eternidad, pensando en ese concepto religioso, teológico, de cómo puede ser esa eternidad, qué es lo que puede ocurrir cuando uno muere. Y el hecho es que se queda traspuesto escuchando el trino de un pájaro. Y estamos hablando de que son elementos comunes a los 2 casos, tanto a Sanero como a San Virila. Se quedan escuchando ese trino del pájaro con el rumor de una fuente, como traspuestos, como adormecidos. Para ellos transcurre el tiempo que puede durar una siesta, pero cuando despiertan, y aquí es donde está el fenómeno sobrenatural, y estamos hablando de leyendas medievales, cuando despiertan se encuentran como más correosos, como más reumáticos, ¿no? Bueno, regresan otra vez a su convento respectivo, y cuando regresan, el que les abre la puerta del convento, a ni uno ni otros le reconocen. ¿Por qué no le reconocen? Porque tienen unas barbas tremendas, porque sus vestimentas, sus hábitos están ajados, y cuando se quedan sorprendidos de que no sean reconocidos por el hermano portero y se identifican, dicen que es imposible que pueda ser, en este caso Sanero o San Virila, porque esta gente habían fallecido 200 y 300 años respectivamente atrás. Justo en el momento que se recibe esa noticia, dice la leyenda, caen pulverizados porque el peso del tiempo, de esa cronología que había pasado totalmente inadvertida para ellos, como si hubieran estado en una burbuja temporal, en ese momento todos los años se acumulan de golpe y quedan reducidos literalmente a polvo. Fijaros qué 2 leyendas más curiosas, y que tienen que ver en 2 enclaves unidos, ya digo, por esa edad media, ¿no?, tan fascinante en cuanto a leyendas de este tipo, y donde nos está hablando que cuando entras en esa especie de espacio temporal indeterminado, indefinido, y justo además escuchando ese trino del pájaro,
en ese momento, para ellos no transcurre nada de tiempo, unos minutos, pero para el mundo real, para el mundo material, habían pasado esos 200 o 300 años, que es lo que se diferencian las dos leyendas. Bueno, qué par de leyendas, qué maravilla, qué historia. Estamos hablando de crononautas o temponautas en plena Edad Media, o de por lo menos una tradición oral que conecta sitios, conecta lugares. Qué historia más bonita, Jesús, y tremenda también por otro lado, porque los amigos que van a pasar esta noche con nosotros, casi a la sombra, ¿no?, de estos conventos y monasterios, parece que tienen muy claro, por lo que he podido hablar con ellos, que hay como esa también dualidad, ¿no? Lugares, evidentemente, que generan una paz, una quietud, un bienestar, y otros lugares, algunos en ruinas ya, o que incluso sufrieron la venganza o el fuego por parte de enemigos o de los propios moradores, que se han quedado como enclaves un poco negativos, ¿no? ¿También estás de acuerdo en tus largos viajes por España y Portugal en busca de estos restos? ¿Te has dado cuenta de esa doble cara de la moneda, Jesús? Sí, es verdad. Fíjate que cuando se habla de monasterios, de ermitas, de iglesias, de catedrales, incluso todos ellos manejan una energía diferente. Es erróneo pensar que en todos los sitios tú te encuentras igual, pero no es porque sean lugares negativos o positivos, sino que sencillamente son positivos o negativos en función de nuestro estado de ánimo, incluso si quieres en función de nuestra vibración, de nuestra energía en ese momento. Hay lugares que sirven para recargarnos y hay otros lugares que sirven para todo lo contrario, precisamente para descargarnos de ese estrés, de esa energía acumulada. Y sería bueno observar a veces cuando se entra a uno de estos monasterios los símbolos que hay en sus canecillos, en sus capiteles, en el tímpano, porque ese tipo de elementos nos da una información adicional que evidentemente hay que conocer, es una simbología, y muchas veces nos está transmitiendo el tipo de energía que ahí está depositada, o por lo menos que está canalizada. Y es cierto que muchos lugares que estuvieron activos hace tiempo, por ejemplo, ha habido 3 acontecimientos perniciosos dentro de lo que es esa desgracia religiosa que acarreó a muchísimos conventos, que fue por una parte la desamortización de Mendizábal en 1835, en fin, donde ya sabes que quedaron abandonados muchísimos de ellos, y eso generó, que duda cabe, pues un golpe de gracia para esa magia, ese misterio que muchos albergaban en sus reliquias, en sus imágenes religiosas. La otra fue la invasión napoleónica, donde también hubo expolios de todo cuño, y la última fue en la Guerra Civil. Bueno, esos 3 acontecimientos bélicos en los 2 últimos casos y administrativo en el primero, todos esos supusieron una descarga en cuanto a su valor mágico, en cuanto a la riqueza patrimonial religiosa y en muchos casos de reliquias que albergaban estos templos. Al quedar desprotegidos de todo, es decir, cuando quedaron expoliados y quedaron incluso deshechos en algunos casos por las secuelas de la guerra, qué duda cabe que el poder activo que tenían pues fue disminuyendo, y eso es lo que hace que cuando entras en sus ruinas, cuando entras en esos monasterios destartalados, te das cuenta de que algo le falta el alma de ese lugar, y ese alma en algunos casos fue arrancado a la fuerza. Qué gran cronista, qué gran labor, qué gran contador de la España ancestral y mágica, y qué orgullo y alegría tenerlo siempre con nosotros para aunque sea en esta píldora, de repente, ponernos de repente también a girar la manecilla del reloj 6, 7 siglos y encontrarnos con historias maravillosas que parecen contadas pues por los autores de ciencia ficción de los siglos XX o XXI y que se contaban ya en aquella época remota. Qué buena idea, además, con los trabajos que has hecho, Jesús, caminar por estos lugares, porque seguro nos van a proporcionar sensaciones distintas y diferentes. Te mandamos un fortísimo abrazo y suerte en tu ruta, compañero. Muy bien, otro abrazo muy fuerte también para vosotros y suerte con el programa. Siento ver que uno de vuestros hermanos se ha reunido con Dios recientemente. Sí, una terrible pérdida. El hermano Adelmo era uno de nuestros mejores ilustradores. ¿No sería Adelmo de Otranto? ¿Le conocíais? No, pero conocía y admiraba su obra. Su humor e imágenes cómicas eran casi malvados. Pero oí decir que era muy joven. Oh, sí. Muy joven, en efecto. Un accidente, sin duda. Sí. Sí, como decís, un accidente. Muchos secretos, muchas leyendas, muchas historias, muchas apariciones. Qué bien lo contaban en El nombre de la rosa.
Pero cuando uno acude, por ejemplo, a la bibliografía existente sobre crímenes dentro de abadías y monasterios, se queda asombrado. Muchas veces esa hermandad, esa confianza común entre los miembros de esa comunidad se rompía. Y hubo crímenes precisamente como los del Nombre de la Rosa, tremendamente dolosos, que además a veces se acompañaban de simbología, de profecías. De todo eso vamos a seguir hablando, vamos a seguir viajando por España. Y nos guardamos para dentro de unos minutos incluso alguna que otra sensación personal en estos lugares. Por ejemplo, San Pedro de Arlanza, que sigue teniendo muchos códigos que descifrar. En unos minutos seguimos nuestro viaje por conventos y monasterios con leyenda y misterio. Monasterios, conventos, abadías. A veces una plaga, una extraña muerte, era interpretada siempre con esas guías remotas y antiguas de la conciencia y las ideas, como por ejemplo ese texto hermético y extraño, el Apocalipsis de San Juan. Parece que todo tenía unas coordenadas y unas claves, y cualquier infausto acontecimiento se convertía en la presencia próxima del demonio. Y muchos monjes, muchos hermanos, creían realmente que el demonio, su figura negruzca, merodeaba por aquellos lugares que habitualmente estaban apartados de los núcleos más importantes. Y hay que imaginarse cómo podían sonar estas historias en aquel ambiente, con aquellas bibliotecas cerradas, muchas veces conteniendo libros que no se podían leer, en esos lugares donde se trabajaba duro y durante mucho tiempo además en ellos reinaba el silencio sepulcral, a veces cortado en un tajo por historias y acontecimientos extraños como los que vamos a contar. Estamos haciendo un viaje esta noche con Carmen, que tiene una documentación tremenda encima de la mesa, con Carlos Largo y con nuestro compañero Carlos Ródenas, con estas músicas que, como no podían ser de otra forma, nos recuerdan al eterno Nombre de la Rosa. Qué mejor música, qué mejor sintonía, Carmen, para adentrarnos, por ejemplo, en un lugar que estoy seguro que no es muy conocido para el gran público y que guarda un sinfín de historias, en este caso sí, un poco apocalípticas y terroríficas. Vamos a Jaén. Vamos a Jaén, pero si quieres antes, como Jesús hablaba de lugares, por ejemplo, uno de ellos estaba en Galicia, te comento una pequeña anécdota que une la tradición antiquísima con la actualidad. Es un convento que se encuentra en Santiago de Compostela, el convento de Belvis. Allí, además de haber una fuente milagrosa, bueno, pues se veneraba a un santo, a San Pedro Mártir, y justamente ante esa figura llevaban allí a los endemoniados, a los que creían que tenían el meigallo dentro del cuerpo. Pues bien, después de tantos siglos, el que es párroco hoy en día del convento de Belvis es el exorcista oficial de Santiago de Compostela, tal y como publicaban las noticias. Se llama José María García. La tradición antiquísima, donde las personas iban a curarse del meigallo, ha hecho que muchos siglos después, hoy en día, los exorcismos se sigan realizando en ese mismo lugar. Nos tendríamos que preguntar si es casualidad o no. Atención, amigos de Santiago de Compostela, porque en breve podemos aparecer por esas tierras. Ir informándoos, porque en muy breve plazo podemos ir precisamente a estos lugares. Los vigilaremos, los estudiaremos. Y ahora, traza rápida y limpia, atravesamos España y nos encontramos con misterios. Muy atentos, porque estos son de escuchar con toda la precisión que requiere una historia inmortal. Porque se sigue contando. Ha salido de intramuros. Allí eran secretos y misterios que tenían que estar cerrados. No se podía confesar muchas veces lo que ocurría en estos lugares. Tradiciones que nos llevan precisamente ahí, al Santo Reino. Al Santo Reino de Jaén, precisamente al convento de Santa Clara, de Alcaudete. Nos tenemos que remontar al año 1499. Es en este año cuando los señores del Alcaudete fundan este convento, que llega a tener más de 70 monjas. Pero la tradición cuenta que las monjas estaban muy obsesionadas con la muerte. En aquella época también era más normal de lo que es hoy en día, y ellas dentro del convento morían mucho más jóvenes. Hasta tal punto llegó su obsesión que la madre priora, Leonor Pacheco, llegó a estar obsesionada con una campanilla. Decía que escuchaba una campanilla como si estuviera fabricada en barro, con ese sonido ronco. Y cuando la escuchaba esa campanilla, una de las monjas que había en su convento moría. No pasó una ni dos veces, sino más de 10. Y entonces ya la tradición se convirtió en verdadero pánico. En cuanto se escuchaba ese sonido, las monjas se ponían todas a rezar porque no sabían cuál iba a ser la siguiente. El sonido
sonido de una campanilla, que es un clásico en las historias fúnebres españolas, como anunciador. Tenemos el caso célebre de otro monasterio, el de las Batuecas, envuelto de pinturas prehistóricas. Una vez más surge la clave, ¿no? Estos lugares estaban en cualquier lugar o eran perfectamente elegidos. Un detalle, cuentan que Felipe II, pues adoctrinó, o mejor que adoctrinó, siguió los pasos de una serie de iniciados que sabían muy bien, y tras extrañas pruebas, según recogen las crónicas de la construcción del monasterio, y que se pueden leer directamente en el monasterio del Escorial, hicieron todo tipo de extraños experimentos en un lugar para decir: aquí. Podemos pensar, ¿un lugar para la conexión con lo divino? ¿Se elegía de cualquier forma? No, había algo. Cuando vamos a las Batuecas nos encontramos primero un entorno absolutamente maravilloso, agreste, salvaje, tan salvaje que, como bien contaba en su época, ni más ni menos que el duque de Alba, creían que habían descubierto una etnia distinta, una zona de España completamente desconocida y perdida entre esos riscos, lo que luego daría origen a la leyenda negra de las Urdes. Se contaba la historia del duque y sus cazadores, que se adentran tras unos jabalís, tantas veces, ¿no?, los cazadores como protagonistas de encontrar algo en la montaña, y pasan dos picachos que habitualmente la leyenda había reducido a frontera infranqueable. No se pasaban. Pasan además entre las nubes bajas que suelen condensarse en ese lugar, y están ya sin saberlo en el Valle de las Batuecas. Era tal la soledad, era tal la sensación de un lugar fuera del mundo, que hasta hoy la frase estar en las Batuecas se repite como estar en Babia, precisamente, como estar onnubilado y fuera del mundo. Lo que contaban las crónicas era que se habían encontrado con hombres y mujeres ni vistos ni oídos de lengua, que vestían con pieles y creían ser únicos en la tierra. Fue la polémica crónica del encuentro con otra etnia, de alguna forma, exagerado, difundido de forma demasiado grotesca, pero que originó la fama no solo de la región, sino de ese pequeño monasterio de las Batuecas, ensartado justo en mitad de un lugar agreste que visitó el rey Alfonso XIII, lleno de petróglifos y de marcas de habitantes antiquísimos que habían sacralizado ese lugar, ese y no otro. Historias de banastros voladores, de luces de fuego y, sobre todo, conectando con ese lugar maravilloso que es la alberca, presidiendo toda esa zona, la historia de las mozas de ánimas. La moza de ánimas tenía un curioso oficio: ir vagando por las calles cuando todo el mundo estaba ya recogido, caía la noche, empezaba la era y la zona de los peligros al llegar la oscuridad, y ella salía con una campanilla. Hay que imaginarse vivir en esos tiempos en la alberca o en la zona de las Batuecas y oír debajo de tu soportal la campanilla pasando. Y cuenta la historia, en ese mismo lugar maravilloso donde incluso hay calaveras empotradas como viejas leyendas en algunas paredes y aún siguen allí, que una noche la moza de ánimas no quiso salir y la campanilla rondaba sola, sin moza alguna. La gente pensaba que esto eran historias antiguas, hasta que Buñuel, ni más ni menos, recuperó con una terrible imagen y cerró así la película Tierra sin pan, 1932, prohibida en España por la crudeza de las imágenes de una tierra tan pobre, y el último fragmento de esa película, Carmen, era una terrible anciana abriéndose paso entre la oscuridad de la alberca, y en los subtítulos ponía: no hay nada que más despierte que estar siempre pensando en la muerte. Rezad un Ave María por el alma de X. No ponía el nombre, pero nos da la muestra de cómo en aquella época y hasta años bien recientes la presencia constante de la guadaña generaba también muchos fantasmas y espectros. Más cosas de este lugar. Pues fíjate, ya pasados los años, en 1664, justamente al lado está el convento de la Encarnación. Era un convento que pertenecía a los carmelitas descalzos, y estos se dieron cuenta que en el convento de Santa Clara, sobre la capilla mayor, aparecían todas las noches una serie de luminarias. Fueron a preguntarles a las monjas de qué se trataba, si sabían que eran aquellas 11 luces que lucían por encima de la capilla mayor. Ellas les dijeron que no sabían a quién pertenecían esas luces o qué las emitía, pero se dieron cuenta de un extraño suceso, porque al día siguiente, después de ver 11, vieron 10, y al día siguiente 9. Entonces vieron que algo extraño pasaba. ¿Qué podía suceder? Los monjes acudieron de nuevo al convento, preguntaron a la Madre Superiora,
y le dijo que no, que ellos no habían hecho nada, que no, esas luces, que no sabían de dónde provenían. Hasta que se dieron cuenta que en esos 3 últimos días habían muerto 3 monjas. 3 luces habían desaparecido, 3 monjas habían muerto. De nuevo, otra vez las luminarias, siempre en relación con la muerte. Pero ahí no queda la cosa. Sor María de las Cárdenas era una de las religiosas que mejor cantaba, la que se ocupaba sobre todo del coro, de preparar a las demás religiosas para hacer esas oraciones cantando. En una de las fechas en las que se encontraba en el coro de la iglesia, se quedó un poco traspuesta y tuvo una visión. Primero empezó a oír una especie de música angelical, un canto que parecía provenir del cielo, según ella dice posteriormente a la Madre Superiora. Pero cuando se despierta ve que hay una extraña fila de monjas que están todas con el hábito de cuando estaban muertas, cuando las embalsamaban. Se presentan todas en el coro delante de ella y recogen las crónicas que dice una de esas figuras que se sale de la fila como si una extraña santa compañía se hubiera aparecido precisamente dentro del convento de Santa Clara. Le dice, dile a Sor Catalina de Ribera que no le quedan más de 3 años de vida. Pues Iker, la profecía se cumplió. Sor Catalina a los 3 años, tal y como había dicho esa difunta monja que se apareció a Sor María de Cárdenas, a los 3 años justamente murió. Y es que hay toda una serie de monasterios y conventos, lugares muy precisos, algunos de ellos, repito, solo quedan las ruinas, pero tienen algo. Se han quedado fuera de los caminos, fuera de las carreteras más transitadas, pero siguen siendo como una pila energética. De alguna forma, todo el poder sagrado, todo el rezo, todo el miedo, parece que no se acaba de desvanecer del todo. Nuestro caminante también de la España mágica, Juan Ignacio Cuesta, nos habla de estos lugares que podríamos determinar como negativos. Uno de los quizá principales es el famoso monasterio de San Juan del Duero, que está en Soria. Entre otras cosas porque viene precedido por una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer que sitúa allí espíritus malignos que actúan o tratan de ahuyentar a las personas que se acercan allí cuando ha caído la noche. Tiene algunas leyendas, es un sitio bellísimo, pero tiene algunas leyendas asociadas que no le hacen un lugar recomendable precisamente después de la caída del sol. Pero no es el único, ni mucho menos. Hay otros monasterios perdidos, como el monasterio de Sopetrán, también en la provincia de Guadalajara. O también podíamos incluso ver las ruinas de viejos lugares como el monasterio templario de Corullón, la ría de Vicedo, en Galicia. En fin, son lugares en general que tienen una aura negativa, una aura magnética negativa que influye poderosamente en la gente. Se producen en ellos fenómenos, como podemos presumir de alguna manera, psicofónicos, avistamientos de extrañas luces, de extrañas manchas. En fin, hay una fenomenología muy variada asociada a todo este tipo de lugares. Fenomenología tan especial que ha provocado incluso toda una corriente cinematográfica. Hoy estamos haciendo un homenaje a esa película, El nombre de la rosa, a esos investigadores, el monje auténticamente convertido en detective y su joven ayudante que recuerda años después aquellas andanzas por una abadía del crimen. Y también, hay que decirlo, en España hubo películas que tocaban de alguna forma este material sensible. Todas las películas, vamos a decirlo así, casi el pack de filmaciones de Raimundo de Osorio, de los templarios sin ojos, esas calaveras con monturas que parecían regresar a la vida y que causaron mucho impacto a final de los 60 y principios de los 70 en España, utilizaban o estaban rodados los exteriores e interiores en algunos monasterios abandonados como Monfero, en lugares que daban algo a la filmación. No era lo mismo, desde luego, utilizar atrezo o utilizar decorados que, como decía el propio director, impregnarse un poco de lo que palpitaba en aquellas piedras, en aquel musgo, en aquellos pasadizos, porque constantemente se descubren nuevos pasadizos. Recientemente en Burgos, por ejemplo, se han descubierto pasadizos que no saben a dónde van, que conectan diferentes edificios religiosos. Aquí llegamos a una de las grandes leyendas, repetida hasta la saciedad y, hay que decir, pocas veces probada. Si tenemos una leyenda importante, Carmen, en el ámbito de conventos y monasterios, qué duda cabe que está la de los pasadizos que se interconectan. Lo que pasa es que, claro,
como en el caso de Burgos y otros tantos, vemos que es verdad, que hay pasadizos, a veces como un mapa subterráneo de origen desconocido y de terminal incierto, pero la leyenda, tantas veces contada como verdadera en España, aseguraba lo siguiente: unos jóvenes, el caso sería este, unos jóvenes están en el campo tranquilamente, por ejemplo, jugando al fútbol, haciendo cualquier cosa, van a por la pelota y en un accidente uno de ellos con la rodilla cae en tierra, se da cuenta que la tierra parece removida y cede, empiezan a escarbar y ven una especie de plancha que se puede levantar todavía. Era la salida de una especie de gran galería. Esa galería se adentraba en las entrañas del terreno y conectaba, por ejemplo, el monasterio más cercano con el convento de las monjas. Bajan los estudiosos repentinos, ¿no?, y espontáneos de este fenómeno, que se lo han encontrado, bajan con una especie de candiles o linternas, según sea el tiempo de la leyenda, y se encuentran con que en mitad de la oscuridad, mejor dicho, no ven, sino que sienten, perciben por el sonido que en aquella especie de gruta algo crepita en sus pies. Son huesos. Los miran muy atentamente y se dan cuenta que son huesos de fetos, huesos de niños que no han nacido, o que si han nacido lo único que han visto es esa oscuridad y la muerte, y que están ahí. Historia, drama y desde luego testimonio de relaciones incestuosas entre religiosos bajo tierra. La leyenda de las bacanales casi demoníacas, con sexualidad pervertida, como se contaba en la época, con todo tipo de desviaciones bajo tierra, es una de las grandes leyendas medievales que se cree cierta y que todavía no se ha probado jamás realmente en España. Sin embargo, ahora muchos de los que están oyéndonos, Carmen, estoy convencido que pues en mi pueblo, en tal, se descubrió eso realmente. También hay otras, quién sabe si leyendas o no, que cuentan cómo un monje se aparece por los claustros, como si fuera un espectro recorriéndose estos, porque le une algo precisamente a ese monasterio. Pero estas leyendas han traspasado fronteras. En México, por ejemplo, Iker, hay un convento que se llama San Juan de Dios, y en 1645 recogen las crónicas que empezaron a verse estas visiones de un monje fantasma, pero un monje fantasma al que ponían nombre, se llamaba Fray Blas de Zamora, él mismo se identifica. Te cuento la historia. Los monjes que habitaban ese claustro comenzaban a ver por las noches como una especie de sombra que parecía ser uno de los suyos iba rezando el rosario. Nadie le veía el rostro, iba tapado con la capucha, con la cabeza baja, hacía siempre el mismo recorrido y de repente desaparecida. Un día, cuando los enfermos, porque también cuidaban allí enfermos, uno de ellos se encontraba prácticamente moribundo, estaba a punto de perder la vida, le pide ayuda al enfermero, a Fray Nicolás. Este se había quedado traspuesto porque tenían mucho trabajo en aquellos días, había muchos enfermos a los que cuidar y no le había hecho caso. Entonces, Fray Blas de Zamora, que así se identifica, le lleva agua. Le dice que él es el fraile que le va a cuidar tanto a él como a los demás y que todavía no ha llegado su hora. Es hasta tal punto que llegan las apariciones que los frailes tienen, que llegan hasta Fray Hipólito de Guzmán, que era el prior, y le cuentan todos las visiones que han tenido. Este en un principio no les cree, hasta que le dan el nombre de Fray Blas de Zamora. Y entonces recuerda que efectivamente hace muchos años allí habitó un fraile con ese nombre. Un fraile que además perdió la vida en extrañas circunstancias. Le habían mandado a un pueblo cercano, a Puebla de Los Ángeles. Él iba con otro fraile llamado Serapio de Ortiz, y al parecer pues una fuerte tormenta les pilla en ese viaje. Ellos intentan guarecerse en unas cuevas cercanas, pero la riada comienza a subir, no pueden aguantar la fuerza del agua y el cuerpo de Fray Serapio sí que es encontrado, pero el de Fray Blas nunca es hallado. Precisamente es el que se aparece todas las noches rezando el rosario por esas estancias y cuidando a los enfermos. Algo le unía todavía a ese monasterio. El propio prior se encuentra esa aparición, le dice que qué hace allí, que por qué se aparece en sus estancias, que hace ya muchos años que no se encontró ni siquiera su cuerpo, y entonces le dice dónde permanece este y que tiene que darle sagrada sepultura. Hasta entonces no descansará nunca. Fray Guillermo, esta abadía está envuelta en un terrorífico misterio. Yo no he detectado nada en vuestra oscura disertación que
que arroje un poco de luz en esto. Luz, Axo. Alguien se tomó mucho trabajo en ocultar un secreto de gran importancia. La caligrafía es, sin lugar a dudas, de un zurdo. Y el único miembro zurdo de vuestra comunidad es, mejor dicho, era el hermano Berengario, ayudante del bibliotecario. Pero, ¿a qué clase de conocimiento secreto pudo haber tenido acceso? Tengo la sensación de que estáis a punto de decírmelo. Libros. Libros prohibidos. Libros espiritualmente peligrosos. Todos en la abadía conocían la pasión de Berengario por los muchachos hermosos. Cuando el bello Adelmo quiso leer un libro prohibido, Berengario ofreció a Adelmo la clave de cómo podía encontrarlo, cifrada en ese pergamino, si éste le pagaba, con caricias antinaturales. Basta, Fray Guillermo. Adelmo accedió sometiéndose a los lujuriosos requerimientos de Berengario. Pero luego, atormentado por el remordimiento, vagó lloroso y desesperado hasta el cementerio, donde se encontró con el traductor de griego. ¿Cómo podéis saberlo? Hubo un testigo, el jorobado, que vio a Adelmo entregar este pergamino a Venancio y luego correr hacia la pequeña torre y arrojarse por la ventana. La noche de mi llegada, mientras Berengario mortificaba sus pecadoras carnes, Venancio, ayudado por las instrucciones cifradas del pergamino, se dirigía hacia la biblioteca prohibida, donde encontró el libro. Se lo llevó a su mesa, en el scriptorium, y comenzó a leerlo. Después de garabatear esas misteriosas anotaciones, murió con una mancha negra en el dedo. El ayudante del bibliotecario descubrió el cadáver y lo arrastró hasta las pocilgas para evitar que las sospechas cayeran sobre él. Pero dejó su autógrafo tras él. El libro se quedó en la mesa del traductor. Berengario volvió allí anoche y lo leyó. Poco después, aquejado de dolores terribles, intentó tomar un baño calmante con hojas de lima y se ahogó. También tenía un dedo ennegrecido. Los 3 muertos murieron a causa de un libro que mata o por el cual los hombres matan. De alguna forma, gracias a estas músicas, nos vemos ya, ¿verdad?, en una especie de espiral de piedra, en un lugar umbrío, lóbrego en ocasiones, con miradas desconfiadas, y quizá estemos ya abriendo la puerta, la vieja puerta de madera que custodiaba en algunos lugares el auténtico tesoro, lo más preciado, el alma del monasterio, porque en aquel tiempo la información era tan vital o más que ahora. La información escrita solo se circunscribía a esos cenáculos de iniciados. ¿Qué poder tenían los que leían realmente los textos de los sabios, los teólogos? ¿Qué poder tenía el que conservaba los libros prohibidos y podía verificar por qué eran prohibidos? En aquella época, en muchos conventos y monasterios sobre todo, como nos ha contado la querida amiga historiadora e investigadora Marra y Bueno, se hacían unos habitáculos anexos a la propia biblioteca llamados infernos. Y allí, bajo una serie de llaves que solo tenían personas importantes de la comunidad, estaban aquellos libros que incluso a veces ni siquiera el inquisidor podía leer. Libros que se revelan en este nombre de la rosa como un material por el que los hombres matan y mueren. Es curioso, porque en la historia real, en el espejo paralelo que estamos trazando hoy con nuestro país, hay historias preciosas de pergaminos, documentos, visiones del Apocalipsis, historias sorprendentes que podíamos empezar muy cerca de un lugar donde directamente nace nuestra lengua, nuestro idioma, Carmen. Pues sí, se trata del monasterio de Suso. Precisamente en este lugar salieron de él códices como el emilianense de los concilios del año 992, la Biblia de Quiso del año 664, incluso una copia del Apocalipsis del Beato de Liébana del siglo VIII. En este sitio, Iker, como vimos, los antiguos construían siempre en lugares de poder. Fíjate, ha pasado por varias etapas el monasterio de Suso. La primera de ellas, que sería hacia el siglo V y VI, sería la de los eremitas. Estaban en cuevas y allí se juntaban para orar, para estar muy en contacto con la divinidad, al igual que con la naturaleza. Habría una segunda etapa cenobítica, visigoda, de los siglos VI y VII, donde los monjes se reunían alrededor del cenobio, hacían algunas ceremonias comunales. Después estaría la tercera etapa,
que sería un monasterio mozárabe hacia el siglo X, y una cuarta etapa que sería la época románica, los siglos XI y XII. Bien, en este monasterio, que se encuentra pues muy cerquita de San Millán de la Cogolla, en La Rioja. Una zona preciosa, además. Sí, además tiene mucho que ver San Millán, porque precisamente es en este lugar donde empiezan a hacerse célebres los milagros del santo. Recordemos que San Millán se dice que nace en el año 473, que enseguida tiene un sueño donde un ángel le llama y le dice que tiene que llevar una vida de penitencia y de oración. Se traslada a una de estas cuevas y está como eremita. Allí conoce a otro maestro, a otro monje que se encontraba, también un ermitaño que se encontraba rezando, se llamaba Félix o Felices, como le llamaban. Y su fama comienza a extenderse. Decía que hacía muchísimos milagros, allí acudían muchos peregrinos, muchos devotos, incluso hoy en día se pueden ver en una de las cuevas que quedan en honor a él, precisamente en el monasterio de Suso, algunos de esos milagros grabados, como la resucitación de una niña, que al entrar en contacto con los huesos del santo, pues resucitó. Bueno, pues allí comienza a construirse después lo que sería la cuna de la lengua. San Millán de la Cogolla estaba justamente al lado, pero lo que son los libros tanto como tenemos ahí bíblicos, pero también se dice que incluso el vascuence, el vasco, comienza en este lugar. Las primeras referencias que hay escritas se han encontrado en el Scriptorium, que era el lugar donde esos monjes pues hacían sus copias, hacían sus libros. Además, Iker, es un lugar mágico porque todavía esa iglesia hace que se abra a tres cuevas diferentes donde se conservaban los restos del santo, que fueron posteriormente trasladados, pero también donde vivió una niña, Santa Oria, una niña que con 9 años entró dentro de esa cueva y no salió nunca más viva de allí. ¿Con 9 años? Con 9 años. Precisamente vivió emparedada, tenía 9 años. Los padres iban a verla, la veían por una pequeña rejita, que aún quedan todavía algunas, mira, incluso fotografías. Si miramos por internet podemos ver incluso fotografías de esas pequeñas cuevas donde vivían emparedados, encerrados, para estar más cerca de la divinidad. Apenas comían un poco de pan, las hostias consagradas se las daban a través de la reja, y cuando muere su padre, la madre decide también entrar dentro de ese monasterio para estar más cerca de su pequeña. Una de las noches dice que su marido se le aparece y le revela que su hija está a punto de morir, que vayan inmediatamente a la cueva porque lo está pasando muy mal. Tiran una pared y efectivamente la pequeña estaba a punto de morir. Lo último que oyen la madre y el abad que la acompaña es sufrimiento. Después, Iker, empiezan los milagros en torno a la pequeña, que al final de los tiempos, pues es nombrada santa, Santa Oria. Otro nombre para la historia de nuestras edificaciones religiosas con algo más. Es curioso porque en toda esa época además se practica ese emparedamiento en vida, que es uno de los fenómenos más tenebrosos y poco estudiados del cristianismo. Personas que optaban por recluirse en espacios cada vez más reducidos, hacer una especie de penitencia o de casi ayuno místico e ir poco a poco perdiendo la vida sin salir de esos pequeños habitáculos. Algunos de ellos eran auténticamente huecos en las paredes. Y hay muchas historias de místicos emparedados vivos. Tengo delante de mí una copia de una de las páginas de ese maravilloso Beato de Liébana. El año es aproximadamente el 798 y un monje del monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, lo ejecuta con una precisión, una belleza y un colorido tal que será considerado una auténtica joya de toda la Alta Edad Media. Imágenes de esos jinetes del Apocalipsis, imágenes de esos ángeles con las trompetas, imágenes de la bestia de las cabezas, las diademas, los cuernos, imágenes del Cordero de Dios y su batalla, imágenes de la boca que habla con espada de fuego, imágenes terribles, iconográficas, que si ahora todavía sorprenden y atemorizan, si se escuchan bien, imaginaos, siglo VIII, un monje en la soledad de su celda,
viendo de alguna forma eso, siéndoles revelado por la imaginación, o vaya usted a saber por qué, esas escenas tremendas que son el Apocalipsis. La propia palabra dice revelación, esas mismas viñetas del tiempo que vio San Juan en Patmos hacia el año 98. 700 años justos después, un monje lo expresa en color, en formas, de una forma, además hay que decirlo redundando, absolutamente no igualada por ningún otro beato. Una joya de nuestro arte que nace precisamente en ese ambiente, en un lugar especial y distinto. Pero hay que decir que también hay lugares que no tienen este concepto tan negativo. Hay que dejarlo claro. No queremos ni mucho menos decir que estos lugares reflejan miedo, pavor. Sí que suceden algunas cosas aparentemente extrañas, pero nosotros al revés. Lo que queremos, siempre apoyando el concepto de viajero de la España mágica, es ir, descubrirlos, sentirlos. Y por eso Juan Ignacio Cuesta nos habla también de esa otra cara necesaria. Lugares donde, por ejemplo, artistas en ciernes, como este hombre que hizo el Beato de Liébana, encuentran un caldo de cultivo. Hay unas experiencias bonitas, incluso luego me contarás, Carmen, modernas, de personas que fueran no recluidas, pero sí invitadas a monasterios y que variaron radicalmente su forma de pensar. Y quien ha estado, por ejemplo, ante la paz y la quietud de Silos, se da cuenta de que todo eso es una enorme máquina para trascender. Y una máquina que desde luego no parece negativa, sino que nos abre nuestras corrientes de pensamiento. Al contrario, están perfectamente diseñados para estar más en contacto con la divinidad que con el mal. Todo está al milímetro programado, hasta el agua de la fuente, y el que tiene una cadencia, su sonido, distinta a cualquier otra de cualquier otro lugar, Iker. Si nos paramos a escuchar en algunos de esos lugares, y por ejemplo en Silos lo hemos hecho, ese agua hace que entres en un estado de calma, de paz. Pero como ningún otro lugar, ¿eh? Uh-huh. O pocos lugares hemos conocido así. Pues eso no es casualidad. Eso estaba perfectamente programado para que fuera así, para dar esa calma, esa paz que se tiene que tener en estos lugares sagrados. Bueno, pues también queremos saber algo más de esos lugares que ayuden y potencian nuestra paz. Y entre ellos el principal, sin duda, es el monasterio de Bonaval, que está en la provincia de Guadalajara, en la localidad de Rutiendas. Este fue un convento del Cister que funcionó aproximadamente desde el siglo XII hasta justo la desamortización de Mendizábal, y del que tenemos sospechas suficientes de que fue un monasterio donde los caballeros templarios de la época de las cruzadas iban a realizar sus capítulos. Poquito a poquito fue perdiendo fuerza hasta que quedó como hospital para monjes enfermos. Y allí entre sus paredes se aprecia algo muy curioso, y es un fenómeno muy positivo, y es que llena a la gente de paz, como si los espíritus que se han quedado de alguna manera asociados a aquellas piedras velen por la tranquilidad y las buenas sensaciones de quienes lo visitan. Quizá por eso se le llama el monasterio de Bonaval, el monasterio del Buen Valle. Es un lugar muy especial de sentido positivo. ¡Culpable es esta bruja que ha seducido a un monje y que ha practicado sus ritos diabólicos en este lugar sagrado! Culpable es Salvatore, que ha confesado su herético pasado y fue cogido en flagrante delito con la bruja. Culpable es Remigio da Varagine, quien además de no arrepentirse de sus anteriores herejías, fue cogido intentando huir tras matar a Severino el herbolario. ¡Eso es mentira! Yo no maté al herbolario ni a nadie de esta abadía. Solicito, por tanto, que confirméis mi sentencia, mi señor abad. Mi corazón está lleno de dolor, pero no encuentro razón para oponerme a la justa sentencia de la Santa Inquisición. Y estos sonidos, porque también, claro, habría que hablar de por qué la música en estos lugares es distinta, por qué la música expresa cosas diferentes. ¿Solo por las voces? ¿Solo por la acústica? Estoy seguro que no. Que están impregnadas esas notas de algo muy especial que no se puede definir ni medir. Comprobadlo un momento con este Kyrie del Nombre de la Rosa. El misterio del canto gregoriano y de su penetración en el alma humana, que sería otro tema, desde luego, a tratar en un futuro.
Estas notas, estas voces, estas sensaciones también nos llevan a otro arquetipo, otra imagen casi compartida de forma colectiva por el género humano, por ese temor, esa sensación de secreto, ¿no?, que se esconde en los monasterios, que es la imagen de la empalizada, la imagen del juicio a las monjas, la imagen de la Inquisición, la imagen de extrañas mujeres siendo interrogadas, la imagen incluso de algunas quemas públicas. ¿Qué elementos tenemos en nuestro país? Pues tenemos esta noche, sobre todo gracias al trabajo de Carmen, que ha estado documentándose profundamente, tenemos otra joya, porque son varias las que se han deslizado en este programa, Carmen. Otra joya nada conocida, yo creo, a nivel popular, otro expediente de la historia, en este caso, brujeril religiosa. Además es que la brujería y la religión, aunque pensamos lo contrario, están muy unidas. Muchas de las religiosas, de las monjas que estaban ingresadas en conventos de clausura, que muchas de ellas no querían, eran sus familiares, de familias pudientes, los que querían que estuvieran allí, pero ellas querían un casamiento o unos amores que sus padres, por ejemplo, no aprobaban. Muchas de esas fueron acusadas por la Inquisición y hay innumerables procesos inquisitoriales, la mayoría de ellos hechos en conventos. Luego veremos alguno, Iker, incluso en la capital, en Madrid. Pero hay una historia que nos lleva hasta Huesca, por ejemplo. Hay un monasterio, el de Santa María in Foris, donde su torre, en otra época, en siglos pasados, estaba lleno de brujas que estaban siendo investigadas por la Inquisición. A todas se las encarcelaba allí hasta que el juicio se hiciera público. Después, además, este monasterio se convierte en un convento de agustinos. Y es entonces también cuando empiezan fenómenos extraños. Por lo menos, según decían las crónicas de los propios frailes que allí habitaban, paranormales, porque el órgano comenzaba a tocar él solo. No sabían de dónde podía salir ese sonido, incluso cerraban con varias vueltas de llave la iglesia, el coro, donde se encontraba precisamente ese órgano, y todas las noches empezaba a tocar, hasta que se dieron cuenta de una extraña figura que ellos no veían, pero creían que era un duende que hacía de las suyas y hacía que la música de ese órgano sonara. Pero fíjate que las crónicas antiguas nos llevan también hasta las noticias modernas. Tengo una noticia del 23 de febrero de 2008 que dice que en Santa María Foris, en la provincia de Huesca, justamente al lado de la iglesia, se han encontrado enterramientos que pertenecen a los siglos XIII o XIV, pero también justo debajo de la iglesia, hace pocos meses se hallaron 6 cuerpos que pertenecían al siglo XI. Estaban enterrados, además, según dice el teletipo, en decúbito supino, con los brazos cruzados y en la cintura. Al remover por unas obras esa tierra, se ha sacado los huesos, los cuerpos de personas que están allí enterradas. No se sabe si era una necrópolis, si era un lugar santo o no. No se sabe además todavía de qué murieron. Algunos de ellos, los del siglo XVI, dice que puede ser por una epidemia, pero están todavía pendientes de estudio. Fíjate, de estos lugares antiguos siempre hay crónicas nuevas que hoy en día salen a la luz por unos huesos, por unos enterramientos, por unos fenómenos insólitos. Con lo cual podemos decir que todo es un bucle, que hay una conexión permanente y que en muchas ocasiones la muerte, la extracción arqueológica incluso de restos, puede darnos futuras sorpresas. También anotamos en nuestro cuaderno de campo que en Huesca hubo un monasterio, este de Santa María in Foris, que tenía una torre que estaba repleta de personas acusadas por brujería. Recientemente nuestro compañero Pablo Villarrubia viajó al Valle de Plan, a algunos lugares donde 22 brujas en tiempos no tan lejanos fueron también ejecutadas, pero sobre todo no por la Inquisición, que es lo interesante, sino por los tribunales populares. Que esto de tribunal popular a veces da un poco de miedo, porque era el propio pueblo a la brava acusando a alguien porque pues precisamente se les consideraba culpables de haber arruinado tal cosecha, de un animal muerto en extrañas circunstancias, y fueron 22 las brujas recientemente acusadas. Pero hablando de brujas y profecías, hay tratados, Iker, tremendos de brujería, en los que si al vecino, por ejemplo, se le morían los animales, o si había una tormenta que acababa con la cosecha de determinada persona del pueblo, y uno acusaba a una persona que ya tenía fama de bruja, pues directamente se le ejecutaba si había más de 1 o 2 testimonios.
Vamos a escuchar ahora a un psiquiatra de reconocido prestigio, el director de psiquiatría del área del Gregorio Marañón de Madrid, autor de muchísimos libros, de una trilogía que marcó una época, que es Historia de la locura en España, que es Enrique González Duro. Él dedicó un volumen monográfico, un cuadro tremendo, con un retrato de una monja, de Velázquez, ni más ni menos, en la portada, y decía Demonios en el convento. Y aquí Carmen, que ha hecho su trilogía, que es otra trilogía también, Misterios de la Iglesia, La Sábana Santa y Demonios, la Iglesia y sus demonios, pues puede hablar con propiedad, ambos van a hacerlo, de un acontecimiento sorprendente, porque no se produce en un entorno rural alejado, donde se puede pensar que las creencias modifican el entorno y lo convierten en una especie de orgía, ¿no?, o de paranoia satánica. O quizá fue así, fue en la corte, en la villa y corte. Todo comenzó, como nos cuenta Enrique González Duro, el psiquiatra, con unas profecías, y hemos visto esta noche que el término profecía, sobre todo en el lado negativo, está siempre sobrevolando estos lugares. Le escuchamos. Bueno, hay dos partes, los hechos que no se escondieron, sino que se proclamaron, que fue una serie de profecías, es decir, las monjas, especialmente la superiora, que curiosamente había sido la prometida del segundo del conde duque de Loigares, y que ni este hombre se casó, ni ella tampoco, se dedicaron en cuerpo y alma a hacer este convento con afanes reformistas y redentoristas. Y entonces lo que se surgió de nuevo, surgió aparentemente al exterior, era una serie de profecías que hacían supuestamente porque Dios se los comunicaba.